Bueno, como les decía recién, hoy arrancamos la unidad número 2, donde vamos a intentar abordar bueno, un poco lo que es el pensamiento epidemiológico, para qué se usa la epidemiología, cuál es la definición, que hay diferentes marcos conceptuales, y cuáles son la naturaleza de las variables epidemiológicas. Por ahí es como demasiado, tuve que hacer un esfuerzo para hacer un resumen, para que en una clase me entraran todos esos temas, de hecho hay algunos que dejé afuera porque no me parecían tan significativos. Pero bueno, lo importante es que podamos arrancar ya con el tema de epidemiología en la clase de hoy, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha cursado el seminario optativo de epidemiología de la zoonosis con la profe Alejandra Celecinco. Seguramente los que hayan cursado o estén cursando ese seminario van a ver conceptos que son similares o que les suenan de lo que han trabajado en ese seminario. Bueno, cuando... A ver si pasa. ¿Pasa ahí? Ahora no me que no pasa. Ahí está. Em, me gustaría empezar pensando en esto cuando hablamos de las ciencias y de la teoría, porque para poder pensar la epidemiología es importante saber que tanto en la ciencia, que se construye desde una teoría, implica una serie de construcciones de conceptos, de un marco teórico, ¿no? Y estos son sistemas de categorías y procedimientos que ya sea en forma inductiva o deductiva, de acuerdo al proceso de investigación que nosotros llevemos a cabo, conforman una serie de ideas, hipótesis, donde se da una investigación científica que se utiliza como instrumento de la ciencia. Esto es el proceso de investigación. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque si nosotros pensamos en la epidemiología, vamos a ver después, a lo largo de la exposición, que hay diferentes formas de encarar la epidemiología. Entonces va a depender de cuál es el constructo del marco teórico que tomemos en cuenta para posicionarnos desde donde pensamos la epidemiología. Eh, por acá. Bueno, dentro de lo que es el proceso de investigación, tenemos como los paradigmas que se llaman habitualmente. Yo no sé si esto lo habrán visto en alguna de las materias o en fundamentos de la investigación. Los paradigmas son sistemas de creencias teóricos y metodológicas que van a permitir la selección, la evaluación, la crítica de problemas, de temas, de problemas y métodos, y no son permanentes. ¿De qué va a depender el cambio de paradigma o cómo se piensa a la ciencia? Porque depende del contexto histórico y social y político para poder pensar cuando se hacen rupturas de los paradigmas o dónde nos posicionamos para ver un determinado problema e investigarlo. En nuestro caso, o sea, el objeto de estudio de las ciencias de la salud, entre ellas encontrándose la enfermería, va a ser el ser humano, que es un ser humano histórico, y dentro de ese ser humano o de esa persona vamos a estudiar el proceso de salud-enfermedad. Ahí tengo un error de tipeo, me comí la N. El proceso de salud-enfermedad. ¿Y por qué el proceso de salud-enfermedad? Porque nosotros depende de dónde nos posicionemos de pensar la salud. No sé si hablamos, yo le digo, bueno, por ahí, ¿qué pensamos de la salud? Bueno, hay diferentes marcos teóricos para pensar a qué entendemos por lo que es la salud. ¿Y por qué acá hablamos de un proceso de salud-enfermedad y no de la salud en general o de la enfermedad en general? Después vamos a poder profundizar un poquito en otras clases cómo son la historia de la enfermedad, pero si nosotros reconocemos, por ejemplo, si vemos, pensamos en un concepto de salud que esté validado, no sé, el de la OMS, el de 1948, que dice, la salud va a ser el completo estado biopsicosocial de salud de las personas, como un estado de completo bienestar. Es un concepto teórico, pero básicamente nadie generalmente puede garantizar que tiene un estado de salud ideal, ¿no? Porque un completo estado de bienestar se puede llegar a cuestionar, si viene lo que trae la OMS, digamos, es un concepto que se para desde un lugar positivo, digamos, como algo del bienestar, y que omite, digamos, el malestar de la enfermedad. Asimismo es muy difícil de poder pensar como que sea un estado inamovible. Entonces por eso se comprende, o desde la epidemiología lo que se intenta revisar, es que nunca hay un completo estado de bienestar o de malestar, sino que va a ser un proceso en un continuum de salud y enfermedad, donde va a haber momentos donde tenemos más indicadores o más sensaciones de enfermedad, y va a haber otros momentos que tenemos más sensaciones saludables, ¿sí? Por eso hablamos de procesos de salud-enfermedad. Bien,
En cuanto al desarrollo del pensamiento epidemiológico, esto que le decía de los paradigmas, que va a haber en determinadas épocas que se va a dar conflictividad social de las actividades científicas, donde se van a experimentar tensiones que terminan provocando una crisis de paradigma. A lo largo de la historia de la epidemiología, después vamos a ver cómo se ha ido como generando estas rupturas epistemológicas, desde dónde nos paramos para pensar la epidemiología desde un paradigma o desde otro paradigma. Acá dice, bueno, cuando diferentes mecanismos, por ejemplo, el control cultural, la hegemonía, pasan a constituirse en procesos rectores de la vida, adquieren un estatuto epidemiológico. Entonces, frente a todo esto, ¿qué consideramos nosotros que es la epidemiología? Lo que les decía a ustedes que me costó mucho hacer como un resumen desde dónde nos paramos, y lo que atiné a pensar es decir, bueno, vamos a recuperar lo que está más validado o más reconocido, que es la postura, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, donde pensamos desde dónde partimos para pensar la epidemiología, y después incorporar otros marcos teóricos o conceptuales. Yo este material lo saqué de los cuadernillos estos, de los módulos de epidemiología, que yo los tengo descargados ahí en PDF, para después subirlos a la PETCO, para que ustedes tengan el backup, digamos, desde donde sacamos la información. Entonces desde ahí vamos a tomar estos conceptos generales. Bueno, ¿qué es la epidemiología? Dice, la epidemiología va a estudiar los procesos de salud y enfermedad que afectan a una población. ¿Y en qué se va a interesar? Bueno, en la distribución geográfica y en el tiempo de esos eventos de salud o enfermedad de la población, y cuáles son los determinantes o factores asociados a su aparición. Es decir, va a buscar las causas o los motivos por los cuales las personas sufren un proceso de salud o enfermedad, ¿sí? O enferman de determinada patología. Hay conceptos claves que se toman en cuenta en la epidemiología. Vean ustedes que tienen similitudes con lo que hablábamos en bioestadística. Va a haber determinantes relacionados con las personas en particular, determinantes relacionados con el lugar, el contexto, digamos, del lugar, y los determinantes relacionados con el tiempo. Y la epidemiología en lo que se basa, así es estudiar el proceso, la salud y enfermedad como proceso, pero no de una persona en particular, que eso por ahí es lo que se diferencia de lo clínico, ¿no? Nosotros cuando pensamos en el abordaje clínico de una persona, o si estamos en una institución por ahí de un paciente, es pensar cómo todas estas cuestiones se afectan a esa persona en particular, o cuáles son las manifestaciones físicas que se le van a dar a esa persona en su organismo, digo, condiciones que afectan a su salud de manera particular. La epidemiología, lo que la va a diferenciar de lo clínico, es que va a estudiar una población en particular. O sea, no nos basamos en una persona, sino en un grupo de personas que hacen una población, y la contextualizamos, ese conjunto de personas que hacen a la población, en un lugar y un tiempo determinado. Entonces, vamos a contextualizar los eventos de una población en persona, lugar y tiempo, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta cuando pensamos para contextualizar a la epidemiología. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el objeto de estudio de la epidemiología? El estado de salud de la población, las causas de las enfermedades y los estados de conservación de la salud, digo, qué cosas también hacen a que la persona pueda sostener su estado de salud, y cómo se previene y se pueden controlar las enfermedades. Después vamos a ver en los conceptos de vigilancia epidemiológica, que se dice que por ahí son qué cuestiones tenemos a tener en cuenta para pensar en el estado de salud de una población. Entonces, cómo controlamos determinadas enfermedades para saber que están contempladas o que están abordadas de una forma determinada, ¿sí? Otro aspecto a destacar bueno, que se recuperan acá en estos libritos de la Organización Mundial de la Salud, son las diferencias entre los factores y marcadores de riesgo. Seguramente ustedes el concepto de factores de riesgo lo han visto en lo que han transitado en la carrera. No sé si lo pudieron ver, factores de riesgo. ¿Eso han estudiado qué son los factores de riesgo? ¿Sí? No. Sí, profe. ¿Sí? ¿Lo han visto? Bueno, un poco en la bibliografía acá diferencian qué son los factores de riesgo y qué son los marcadores de riesgo. En cuanto a las similitudes de estos dos términos, dice que en presencia de un factor o un marcador de riesgo va a implicar una mayor ocurrencia de una determinada enfermedad,
que si estuvieran ausentes los mismos, ¿sí? O sea, quiere decir que un marcador o un factor de riesgo va a hacer que una enfermedad tenga una mayor ocurrencia. Y preceden al desarrollo de la enfermedad, es decir, que están antes de que la enfermedad suceda. O sea, yo tengo determinados factores o marcadores de riesgo que van a ser precedentes a la enfermedad. Y la diferencia que hace referencia acá es que el factor de riesgo es algo modificable, en cambio los marcadores de riesgo son inmodificables. Generalmente atribuimos los factores de riesgo a cuestiones, a los hábitos, hábitos puede ser a través de la cultura, o cuestiones que tienen que ver con las personas en particular. Por ejemplo, un factor de riesgo puede ser sedentario, no sé, el consumo de alcohol, o el fumar, digo, son factores de riesgo que hacen. ¿Por qué dice que son modificables? Porque pueden estar, la persona puede tomar alguna decisión, se supone, para poder cambiar ese factor de riesgo o disminuirlo, ¿sí? En cambio, los marcadores de riesgo tal vez son inmodificables. No sé, podemos poner un ejemplo con algo, no sé, algo hereditario, que por ahí no es algo que yo pueda modificar o que esté a mi alcance, ¿sí? Eso puede ser un marcador de riesgo, ¿no? Yo tengo precedentes de que mi familia las mujeres sufren cáncer de mama. ¿Hay alguna posibilidad que yo pueda modificar eso? No, es algo que yo no puedo modificar. En cambio, los factores de riesgo tienen que ver con aspectos de mi vida cotidiana que tal vez yo tenga un mayor alcance a poder modificarlo, ¿sí? Por ahí eso es importante tener en cuenta la diferencia. Pero es a modo conceptual esto, por lo general después lo podemos llegar a aplicar en la epidemiología y lo vamos a ver más adelante. Igual que, por ejemplo, lo que es la exposición ante un determinado evento, también lo vamos a ir viendo. De hecho, acá en el librito este que yo les voy a subir, está, al finalizar, hay todo un glosario que hacemos referencia a determinados conceptos que se utilizan en epidemiología, ¿sí? Bien. Acá con el tema, me parecía importante traer a colación esto, como poder construir la mirada desde la epidemiología, qué se hace en la investigación epidemiológica, porque ante una situación epidemiológica determinada, lo que se hace es una investigación. ¿Para qué? Para poder controlar esa determinada enfermedad que está surgiendo, o para poder conocer las causas. Entonces, bueno, en eso tiene bastante similitud con la investigación científica, digamos, ¿sí? ¿Y qué es lo que sacamos acá a colación? Que comparte métodos con otras ciencias, que es multidisciplinaria, que tiende a ser observacional. Nosotros generalmente ante una situación Mandame epidemiológica, la ubicación y yo calculo que eso de las 9 y tiende a ser observacional, ¿sí? Hay diferentes tipos de investigación epidemiológica, después las vamos a nombrar, pero nosotros vamos a ver, por lo general, más tipos de investigaciones epidemiológicas observacionales. La investigación epidemiológica dice, se concentra en poblaciones que viven libremente definidas por una geografía, una ocupación, un estatus migratorio. Después vamos a ver cuáles son las variables que tenemos en cuenta para la investigación epidemiológica y que sí o sí tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Así como hablábamos de esto, la persona en un tiempo y en un lugar determinado, bueno, ¿qué variables o cuáles son las naturalezas de las variables epidemiológicas? Las vamos a ver después a continuación. Y lo que intenta buscar es tratar la etiología y el control de las enfermedades, el por qué surgen y cómo controlarlas, ¿sí? Frente a un brote epidemiológico. Aspectos claves de la investigación epidemiológica. Esto es lo que decíamos. A diferencia de la clínica, no estamos estudiando un caso o un paciente en particular, sino que se estudian poblaciones, ¿sí? Vamos a ver después a lo largo de la unidad número 2 algunos conceptos como tasas, proporciones, bueno, promedio ya lo vimos, pero variabilidad interna, dinámica, demografía, ambiente. Estos son conceptos porque son cuestiones que hacen a los procesos de salud y enfermedad de una población determinada. Entonces, por eso tenemos que trabajar sobre ello. Pero es importante que al momento de que ustedes terminen de cursar la materia, si alguien les habla sobre la tasa de mortalidad, sepan a qué hace referencia estos conceptos. Y entonces eso sí lo vamos a desarrollar. Tal vez no específicamente algunas cuestiones que hacen a la diferencia de los procesos de salud y enfermedad de poblaciones determinados o cómo calcularlos, pero sí que tengan noción de a qué hacemos referencia con algunos términos. Por lo general, en la investigación epidemiológica involucra la medición, que incluye
definición del fenómeno, el espectro de la enfermedad, el uso de las fuentes de datos. Vean acá cómo estamos recuperando conceptos que trabajamos en la parte de bioestadísticas, cuando decíamos, bueno, definir el fenómeno. Bueno, ¿a qué hago referencia yo cuando estoy trabajando sobre algún problema de salud? ¿Cómo lo defino? ¿Qué aspectos voy a tener en cuenta o qué espectro voy a tomar en cuenta de esa enfermedad? El uso de las fuentes de datos, dónde voy a ir a buscar los datos, de dónde los voy a tomar, va a ser fuentes primarias, fuentes secundarias. ¿Te acuerdan de todas estas cuestiones que estuvimos viendo al momento de la búsqueda de datos y cómo organizarlos? Bueno, ahora los volvemos a traer acá en la parte de epidemiología. Muchos de los estudios, la mayoría de los estudios involucran la comparación de población. En esto se usa en epidemiología estándares de referencia, medición, precisión, ajustes. Por ejemplo, cuando se hablan de tasas de natalidad y tasas de mortalidad, se hacen comparaciones y se hacen una forma para estandarizar esas tasas y que nos sirvan para poder comparar entre poblaciones, ¿sí? Y es multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta la estadística, la biología, la química, la física, la sociología. Requiere de una interpretación cuidadosa, consistente y plausible, ¿sí? Hay muchas personas que en su carrera de grado estudian alguna carrera y después pueden hacer un posgrado en epidemiología. Entonces en epidemiología encontramos generalmente equipos multidisciplinarios donde se trabajan sobre los procesos de salud y enfermedad de la población, ¿sí? Hay maestrías en epidemiología donde son aptas para diferentes disciplinas, digo, por si a alguno le interesa después poder profundizar en este tipo de estudio, ¿no? De estudios epidemiológicos. Bueno, hasta acá los aspectos claves de la investigación epidemiológica. Y esto es un poco como un recorrido sintetizado obviamente, de la evolución del interés dominante de la epidemiología en el tiempo. La epidemiología surge en sus comienzos a partir de las epidemias, ¿sí? De procesos de salud y enfermedad que se dan en poblaciones determinadas, ¿sí? De hecho, se considera a John Snow el padre de la epidemiología porque estudió cómo la gente se empezaba a enfermar y lo asoció al consumo de agua contaminada, hizo como ¿cómo se dice? Como una georreferenciación cuando hizo sus estudios de qué casas tenían el consumo de agua y dónde se habitaban esas personas que tenían problemas de salud con respecto al uso del agua, y así hizo su primer estudio epidemiológico. Y los primeros casos de la epidemiología, o por qué surge, se trabajaba sobre los procesos infecciosos de salud y enfermedad de la población, ¿sí? Pero a medida que se fueron avanzando en la ciencia y descubriendo como tratamientos para diferentes patologías y también mejorando las condiciones de saneamiento y de higiene y seguridad, estos procesos infecciosos empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida de la población aumentó, entonces ya dejamos de tener el tratamiento de enfermedades infecciosas y empezamos a tener personas con mayor expectativa de vida, pero con enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, frente a esto, lo que trabaja la epidemiología va a ser en la medicina preventiva, en cómo evitar, o cómo tratar, o cómo contener, o cómo abordar esas enfermedades crónicas, ¿sí? Y por eso hablamos de lo que decíamos recién de los factores de riesgo. Entonces va a decir, bueno, si para determinadas enfermedades necesitamos o reconocemos, la bibliografía dice que hay determinados factores de riesgo, bueno, la epidemiología trabajará sobre la población en esos factores de riesgo, en cómo contenerlos, en cómo tratarlos, ¿sí? Y eso también se refleja en lo que es la salud comunitaria, para trabajar con la comunidad en general sobre esos factores de riesgo, y se refleja en los servicios de salud, ya sea a nivel de, no sé, de centros de salud, de hospitales, ¿sí? Entonces, como para poder pensar cómo se ha ido modificando el perfil de la epidemiología a lo largo de la historia, esto a modo de mucha síntesis, chicos, pero es como para que ustedes tengan una noción. No quiere decir que cambió la esencia de lo que es la epidemiología como ciencia, sino que se modificó el contexto. O sea, los perfiles de la población, los perfiles de los procesos de los patrones de salud, del proceso de salud y enfermedad, fueron modificando a lo largo del tiempo por diferentes condiciones, vinculadas a la persona, al lugar
y al tiempo. Entonces la epidemiología estudia las causas para mejorar el estado de la salud de la población, ¿sí? Eso es lo que le tiene que quedar un poco claro. O sea, cuando hablamos de epidemiología, ¿qué hablamos? De cómo se manifiestan los procesos de la enfermedad de la población y qué se puede hacer para mejorarlo, contenerlo o abordarlo, ¿sí? Bien, algunas definiciones. Bueno, esto también es a modo de mucha síntesis, ¿sí? Como que poder pensar que hubo a lo largo de la historia como diferentes posicionamientos acerca de la epidemiología. La epidemiología clásica es aquella que responde al paradigma positivista. ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad que voy a estudiar es una realidad que está allá afuera, que lo puedo estudiar, que la puedo medir y que puede ser conocida en cuanto puede ser medida. Entonces se vincula a todo lo que es cuantificable, ¿sí? Poder pensar que todo lo que está afuera lo puedo medir y estudiar, entonces puede ser objeto de estudio de la epidemiología siempre y cuando afecte los procesos de salud o enfermedad de la población. Esta es una forma de ver, ¿no? Otra forma de ver es la epidemiología crítica. Bueno, esto surge allá por los años 70 en Latinoamérica, donde este posicionamiento o este marco teórico va a responder a un paradigma histórico-social y habla de que no así como la epidemiología clásica, donde van a ser cuestiones que podemos estudiar allá afuera, sino que también va a involucrar a otro tipo de dimensiones de análisis, como van a ser la reproducción social, la clase social, la producción económica, la cultura, la etnia, el género. O sea, es como si lo queremos pensar que desde la epidemiología clásica se pensaban como que las cuestiones o todos aquellos factores que influían en la salud de la población era como algo quieto, estable y que se podían estudiar de manera separada. En este caso, después lo vamos a ver con el tema de los determinantes de la salud, el paradigma histórico-social va a decir que es algo cambiante, que tiene historicidad, que el ser humano, el sujeto es cambiante, y que va a estar condicionado y determinado por el contexto donde está inserto, ¿no? Entonces yo no puedo pensar que una población determinada está sufriendo determinado proceso de salud o enfermedad si desconozco cuáles son la reproducción social que tiene esa comunidad, la cuestión de la clase social, qué producción económica tiene esa comunidad para llegar a tener ese proceso de salud o enfermedad. Entonces empieza a involucrar otras categorías que tal vez antes estaban vistas como una variable más, ¿sí? Algo estático, algo que no tenía dinámica. En cambio, desde este paradigma lo complejiza un poco más y trata de buscar en esta complejidad cómo definir los procesos de salud o enfermedad. Esta es otra forma de mirarlo. Yo simplemente se los nombro, después si quieren, a quien le interese podemos profundizar y podemos dejar material optativo, porque no es la idea que ustedes se pongan a estudiar todas las formas de ver la epidemiología, pero sí que sepan que existen diferentes marcos teóricos para abordar los problemas, los procesos de salud o enfermedad, ¿sí? Otra epidemiología que surge también, o otro marco teórico que le llaman, es la epidemiología comunitaria, que esto lo que surge a partir del trabajo epidemiológico en personas o en grupos sociales que viven en situaciones de vida marginales o desfavorecidas o periféricas con respecto a la estratificación social, económica y a los recursos sanitarios. Esto habla de hacer epidemiología no sobre o alrededor de grupos humanos o poblaciones, sino con estos mismos grupos, digamos. O sea, surge esta epidemiología de los mismos grupos. No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, como ejemplo el tema en Córdoba, surgió en un barrio que se llamaba Ituzaingó Anexo, no sé si lo conocen, empezaron como a problematizar dentro del barrio un grupo de madres, por qué había tantos casos de cáncer infantil, ¿no? Y muchos chicos con leucemia, y empezaron a observar mientras recorrían el barrio para ir a la escuela o para ir a diferentes, moviéndose en el barrio, veían que empezaron a haber muchos casos de cáncer. Y fue este grupo de madres de Barrio Ituzaingó que hizo desde la epidemiología comunitaria, si se quiere poner como ejemplo, se pusieron a estudiar qué pasaba en el barrio desde la propia comunidad, digamos. Más allá que pidieron asesoramiento o colaboración a la gente del centro de salud, pero empezaron a problematizar qué estaba pasando en ese barrio, que había un montón de situaciones de niños con cáncer, ¿sí?
Y es así como empiezan como a hacer un relevamiento dentro del barrio, y empezaron como a marcar los lugares donde las familias residían y que había presencia de cáncer, ¿sí? Ya sea por tumores o diferentes tipos de cáncer. Y eso surgió a partir de la propia comunidad, y lo que logró después con el tiempo es que se estudiara, y ese barrio estaba tan cercano a campos donde utilizaban agroquímicos, que descubrieron que había una asociación entre el uso de agroquímicos con la presencia del cáncer en ese barrio. De hecho, favoreció a que eso saliera una normativa de que no se podía fumigar eh, tantos kilómetros a la redonda del ejido urbano, ¿no? Entonces, de hecho, hay todo un movimiento de pueblos fumigados. Entonces, poder pensar que el saber no solamente se construye desde la academia, nosotros desde la universidad, sino también muchas veces cuando la comunidad es protagonista se pueden lograr otros procesos, y a veces con mucho éxito también, ¿no? De poder pensar, bueno, ¿qué se problematiza frente a esto? Bueno, ¿cuál es el modelo económico vigente? ¿Cuáles son las normativas que afectan a la salud de la población? No son tan ajenas, digamos, digo, si nosotros pensamos en el modelo productivo, qué sé yo, en Córdoba esto con el campo, con la realidad que tiene el campo en la provincia, qué se prioriza desde las decisiones políticas. Entonces, poder complejizar un poquito más la situación de los procesos de salud-enfermedad ayuda a pensar posibles soluciones, ¿sí? Porque independientemente que esa persona que sufría cáncer en ese barrio tenga su tratamiento, tenga su acceso a servicios de salud, o tenga su acceso a las drogas oncológicas correspondientes, de nada sirve si en el contexto siguen dándose las condiciones externas para que eso suceda, para que esa enfermedad siga vigente. ¿Se entiende un poco la lógica? Entonces, hay una epidemiología mejor que la otra, hay un posicionamiento, son diferentes perspectivas de abordaje, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a estudiar una población, está buenísimo poder pensar, o en una comunidad, o si estamos en un centro de salud, para trabajar cuestiones epidemiológicas, poder pensar cómo desarmar, digamos, el problema, poder tener en cuenta todas estas variables y definirse desde dónde la vamos a abordar, o desde dónde lo vamos a estudiar ese problema de salud, o ese proceso de salud-enfermedad que está afectando a esa población en particular, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo, chicos, para que sepan que hay diferentes formas de denominar la epidemiología. También está la epidemiología social, pero de base la epidemiología social porque estudia poblaciones, entonces también tiene que ver con diferentes términos que se van poniendo como de moda. Lo importante es que ustedes sepan que siempre en la epidemiología se estudian los procesos de salud y enfermedad de una población para poder mejorar las condiciones de salud, ¿no? de esa población. Bien. Entonces, esto que decíamos, distintas epidemiologías o cambios de paradigma. Siempre en esto de los cambios de enfoque también tiene que ver quién identifica el problema, ¿no? Poder pensar que si yo estoy como, no sé, me contratan como profesional en el Ministerio de Salud de Neuquén, bueno, va a ser diferente mi rol que si lo identifico yo como enfermera de un centro de salud, o de la terapia intensiva del Hospital Castro Randón, que tiene el mayor nivel de complejidad de la provincia. Entonces, ¿quién identifica el problema? Por lo general esto se trabaja en equipo, nunca en epidemiología se trabaja de manera aislada e individual, ¿sí? Siempre se trabaja en equipo, y si es interdisciplinario, mucho mejor. Después tenemos que pensar, una vez que identificamos el problema, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo de la identificación de ese problema? El para qué, o sea, ¿qué vamos a hacer? El para qué y el para quiénes. O sea, ¿cómo se va a resolver el problema? Depende de nuestro rol y nuestras funciones donde estemos involucrados, ¿no? Por eso es importante entender desde dónde me posiciono. Tal vez si yo tengo que tomar decisiones a nivel más general, o a nivel más de un ámbito de gestión, que abarca una mayor cantidad de población, capaz que pueda hacer un enfoque de diferentes niveles, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la definición del problema que yo haga. Entonces, bueno, eso está bueno tenerlo en cuenta y poder pensarlo cuando pensamos en esto de las epidemiologías en general. Bien. ¿Voy muy rápido? Avísenme si voy muy rápido.
Esto que les decía de los métodos de investigación epidemiológica. Cuando se hace una investigación en un evento de salud, lo primero que se hace es como describir, o una parte de la epidemiología descriptiva que llamamos, es ver cuáles son las características de ese evento de salud. Y sí o sí, acá volvemos a lo primero por lo que comenzamos, es poder pensar que en la descripción del evento tenemos que tener en cuenta la persona, el lugar y el tiempo, ¿sí? Es como la primera aproximación descriptiva. Si vamos más allá y conocer las causas, se trata de pensar el por qué ocurre esa situación o ese evento de salud o del proceso de salud o enfermedad. Entonces se quiere identificar las causas. Esto respondería más a un segundo paso que sería la epidemiología analítica, ¿sí? El por qué suceden estas cosas. Y con respecto a un tercer paso que podemos dar, es decir, bueno, ¿qué puedo hacer frente a esto? O sea, ya describí el problema, ya pude conocer las causas o asociar por qué ese evento del proceso de salud o enfermedad está sucediendo, poder pensar, bueno, ¿qué intervención doy frente a esto? O sea, el para qué, el para quién, o sea, ¿qué quiero hacer con esto? O sea, se supone que si yo estoy trabajando en una situación que involucra una situación o un brote epidemiológico que le llaman, tenemos que tratar de hacer acciones para mejorar esa situación de salud de esa población. Entonces, bueno, se hace una epidemiología más experimental, ¿sí? Se toman decisiones para abordar la situación. Esto es a modo general. En ningún proyecto que yo he visto epidemiológico te dicen o te dicen, bueno, esta parte es bien la descriptiva, esta es la analítica y esta es la experimental. Se va dando como sobre la marcha. Lo que sí tenemos que tener en cuenta frente a una situación dentro del proceso de la enfermedad es como acordar los objetivos de qué quiero lograr y para qué, y en qué tiempo, ¿no? Porque a veces lo que pasa en las investigaciones epidemiológicas, si tenés un brote de determinado problema de salud, es necesario actuar en el instante, conocer las causas para poder cortar ese proceso de transmisión de un determinado, no sé, virus o un determinado problema de salud, ¿sí? Entonces, en eso sí hay que tener en cuenta, depende del rol que nosotros tengamos, ¿sí? Esto es a modo de información, o sea, si ustedes no se van a dedicar a la investigación epidemiológica, está bueno que sepan que hay diferentes formas de realizarlo, pero no es algo tan significativo como los conceptos básicos sí, que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar en la epidemiología. Esto que les decía antes, bueno, qué son las tasas, qué son las proporciones, qué son cómo tomo la decisión de abordar un problema de salud en una comunidad determinada. Eso como que sí es necesario definirlo y empezar por el principio, que es definir la persona, el lugar, el tiempo de esa población. Esto que les decía, que la epidemiología es multidisciplinaria. Volviendo a esto, ¿no? El tiempo, el lugar y la persona, nosotros tenemos que tratar de describir el evento y analizar cuáles fueron las causas que hicieron que ese evento surgiera, ¿no? Y acá vemos lo que ya estuvimos viendo para la unidad número 1, esto de poder cuantificar las observaciones. Y para eso nos sirve la bioestadística, que son las herramientas que le brindamos en la unidad 1, ¿no? De poder pensar, bueno, ¿qué observo? ¿Cómo organizo esas observaciones? ¿Para qué? ¿No? Y lo que nos van a sumar otras disciplinas es ayudar a la contextualización, ¿sí? No es lo mismo, como les decía yo, el ejemplo de la gente de las Madres de Barrio Ituzaingó, anexo de Córdoba, que tal vez, no sé, personas que residen alrededor de los pozos de petróleo en Rincón de los Sauces. Digo, la contextualización me ayuda a entender el fenómeno y también hasta dónde yo puedo modificar esas condiciones, ¿sí? Del contexto. Hay cuestiones que van a ser totalmente ajenas y externas a nosotros, que difícilmente siendo un efector de salud pueda llegar a modificarlas, ¿sí? Porque hay otras cuestiones que entran en juego, como decisiones políticas o intereses económicos que atraviesan a la comunidad donde estamos insertos. Pero es necesario tenerlo en cuenta para poder comprender el evento y hacer un recorte hasta dónde voy a poder indagar y poder modificar esas condiciones de salud o de enfermedad de esa población. Bien, bueno, volviendo a esto de la bioestadística, lo que nos va a dar la bioestadística va a ser el fundamento cuantitativo de los estudios epidemiológicos. Esto, poder plasmar los datos observados, organizarlos y poder entender qué me están diciendo esos datos, ¿no? Nosotros en esta materia vemos lo que es la parte de bioestadística descriptiva,
que clasificamos, organizamos y resumimos los datos. El año que viene, ustedes cuando tengan bioestadística 2, va a ser la bioestadística diferencial, donde se permite inferir lo que le pasa a una población a partir de una muestra, y estudia también el papel del hacer esto de la probabilidad de que sucedan ciertos escenarios o no. Si bien acá en epidemiología podemos llegar como a introducirnos en alguna de estas cuestiones, lo van a ver en profundidad el año que viene con bioestadística inferencial, ¿sí? Bien, ¿cuándo aplicamos o cuáles son las aplicaciones que tiene la epidemiología? Como veníamos diciendo, es poder identificar las causas de un evento de salud, poder medir los riesgos ante exposiciones peligrosas, digo, poder pensar si hay una comunidad que reside cerca de un lugar determinado que tiene determinadas características, bueno, están expuestos, no están expuestos, digo, pensemos acá en la actividad productiva no sé, de la actividad productiva de la fruticultura. Bueno, por ejemplo, si queremos estudiar la población que trabaja en la zona de chacras, en la actividad de la fruticultura, podemos pensar que una exposición peligrosa puede ser el uso de plaguicidas o agroquímicos que utilicen en esa actividad productiva. Entonces, bueno, puedo medir estos riesgos, decir, bueno, si la persona está expuesta, si la persona no está expuesta, digo, estas cuestiones también se pueden contextualizar en lo que es la epidemiología. Y se evalúa la efectividad de una medida de prevención o tratamiento, o sea, si es efectivo o no. Vamos a trabajar en esto que hablamos de la comparación de poblaciones, las necesidades y tendencias de los servicios de salud, digo, qué decisiones yo tengo que tomar si estoy trabajando a un nivel de gestión frente a una comunidad, y decir, bueno, qué decisiones tomo para que el servicio de salud apunte para determinadas cuestiones. Como le decía antes, en un principio la epidemiología trabajaba sobre los procesos infecciosos, pero luego, frente al cambio del perfil epidemiológico de las poblaciones, donde se aumentó la expectativa de vida, se controlaron las enfermedades infecciosas, y lo que genera ahora, o lo que más prevalece, son las enfermedades crónicas. Entonces, bueno, tenemos que pensar también esto, qué decisiones o qué tipo de abordaje tenemos que tener en los servicios de salud, ¿no? Y sobre el impacto de actividad realizada sobre el sujeto, el medio ambiente y las condiciones de vida, esto que les decía recién. La población, en dónde trabaja, en qué comunidad, cerca de qué lugar podemos pensar que puede llegar a ser expuesto o no a condiciones materiales, perdón, a condiciones naturales o condiciones creadas por el hombre, ¿no? Digo, por la propia actividad productiva, no sé, actividades económicas, digo yo, para pensarlo, ¿no? Entonces va a depender mucho del lugar y del contexto y el tiempo donde esa población esté, en la que estemos trabajando, digamos, para poder pensar qué aplicación podemos hacer desde la epidemiología en los procesos de salud y enfermedad. Bueno, y esto es ya lo último que vamos a ver hoy con respecto a la naturaleza de las variables epidemiológicas. Yo le dije que sí o sí esto de las condiciones del contexto, el lugar, el tiempo y la persona, ¿no? Pero en estas variaciones de los patrones de salud o enfermedad, tenemos que pensar que esto de los patrones, esto obviamente desde una posición más estática, si se quiere, como pensarlo como variables, ¿no? Estas variables de exposición pueden explicar que determinados procesos de salud o enfermedad ocurran. Entonces, la salud o enfermedad va a ser la variable de respuesta, y las variables de exposición van a ser aquellas que se suelen tener en cuenta cuando hacemos un estudio epidemiológico. Entre ellas son la edad, el sexo o el género, la etnia, el estatus económico, los estilos de vida social, la ocupación, el lugar de residencia. Estas son algunas de las variables epidemiológicas que se utilizan para los estudios en epidemiología, pero como les decía antes, va a depender desde el marco teórico donde nos paremos, ¿no? Para poder pensar cómo defino esa variable, cómo la cuantifico, ¿sí? Y poder dar cuenta si esa variable me suma a mi estudio. Cuando una variable, digamos, ¿qué nos tenemos que preguntar para pensar qué variable epidemiológica tomo en mi estudio? Bueno, nos debemos preguntar qué cualidades debía tener esa variable de exposición. O sea, cuando decíamos recién en la diapo anterior, cuando decíamos acá, la variación del patrón de salud o enfermedad. Bueno, entonces yo me pregunto,
¿Qué cualidad tiene que tener? ¿Qué característica que tiene que tener esa variable de exposición para que pensar yo que está vinculándose a la variable de respuesta o a la situación de que ese evento de salud o ese proceso de salud o enfermedad surja, ¿no? Esto poder pensar. Por eso también cuando uno está estudiando en una temática que no conoce o una enfermedad que, no sé, estamos trabajando en una comunidad o en un centro de salud y surgen, no sé, muchas consultas sobre una determinada enfermedad, es importante que nosotros estudiemos y nos pongamos a tono sobre cuáles son los factores de riesgo de esa enfermedad, por qué surge, qué puede llegar a estar afectando, porque yo me tengo que involucrar en ese problema de salud para conocer y no errarle, no meter variables, digamos, que no pueden llegar a sumar nada. No sé, por ejemplo, se me ocurre ahora, estoy trabajando en un centro de salud y yo veo que empiezan a consultar en el centro de salud muchos adolescentes con determinadas enfermedades de transmisión sexual. Entonces yo tengo que empezar a estudiar de esas enfermedades de transmisión sexual que se pueden haber llegado a identificar en esa población de adolescentes, cuáles son las causas. Entonces yo ahí puedo llegar a tomar decisiones y empezar a investigar, digamos, a población adolescente, y capaz que tenga que ver, no sé, con el no uso de métodos de protección como el preservativo, que hacen que surjan este tipo de medidas. Y tal vez yo lo que tenga que tomar la decisión es indagar cuáles fueron las causas para que esa población hoy tenga esa enfermedad, para poder abordarle y decir, bueno, ¿qué decisiones tomo? No sé, tengo que dar talleres en las escuelas secundarias de la zona del centro de salud para los jóvenes, para el uso de medidas de protección a los fines de no contraer enfermedades de transmisión sexual, indagar cómo son las prácticas sexuales en los jóvenes, digo, poder pensar qué cuestiones pueden estar haciendo que esa situación ocurra, ¿no? Y para eso ahí uno tiene que tener la ética y el compromiso de estudiar esa determinada enfermedad y conocer cuáles son los factores de riesgo que hacen que esa situación ocurra, ¿sí? Esa situación de respuesta ocurra. Y otra de las cuestiones que debemos preguntarnos es cómo ayudan los propósitos o usos de la epidemiología y usos de la epidemiología para valorar el posible valor de una variable. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo sabemos si una variable me suma al de estudio? O sea, entonces, bueno, por ejemplo, entonces hay algunas cuestiones a tener en cuenta para saber si una variable que yo elegí en mi estudio es de calidad. Por ejemplo, una variable de calidad debería tener un impacto en la salud de los individuos y las poblaciones que estoy estudiando o donde ocurre el evento. Debe poder ser medible de manera precisa. Y a esto no me refiero de que sea unidad de medida, digo, variable cuantitativa discreta o continua, sino que yo la pueda definir de forma precisa y justificar teóricamente por qué la defino así. Si yo voy a decir, no sé, la variable, volviendo al ejemplo de los adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual, el uso de medidas de protección. Yo tengo que saber bien cómo definí el uso y qué son las medidas de protección y desde dónde me voy a posicionar para las medidas de protección, porque tal vez voy a tener que tener en cuenta un montón de cuestiones dentro de esa comunidad, no sé, cuestiones hasta religiosas, cuestiones de prácticas culturales, digo, cuestiones que pueden llegar a estar afectando a que ese fenómeno suceda, ¿sí? Entonces poder pensarlos desde ese lugar. Y que dentro del equipo que uno está trabajando se interprete de la misma manera. Pero un segundo, voy a prender la luz. Bien. Otra cuestión es, para medir una variable de calidad, diferenciar poblaciones en su experiencia de salud o enfermedad. Digo, tal vez hay cuestiones que tienen que ver, muchas veces se trabajan con poblaciones, sobre todo para ser más grande por ahí, que han sufrido otros procesos de salud o enfermedad que afectaron a la salud de esa persona y no son tenidos en cuenta. Entonces a veces esto de poder pensar cómo se asocian determinados factores de riesgo para una enfermedad y también a otras enfermedades. Digo, a lo largo de la vida uno capaz que sufre determinados procesos de salud o enfermedad, entonces tener en cuenta esta experiencia que tuvo esa persona con esa enfermedad anterior o no. ¿Sí? Esto también está bueno tenerlo en cuenta. Otras cuestiones a tener en cuenta dice, diferenciar poblaciones en alguna característica subyacente relevante a la salud.
ingresos, circunstancias de la niñez, estado hormonal, herencia genética, comportamiento. Esto que le decía por ahí, que había cuestiones que eran, hablábamos de los marcadores de riesgo y los factores de riesgo, y que los marcadores eran como que no se podían modificar. Bueno, tener en cuenta que hay cuestiones que tal vez de esa población que afecta a esas personas, que fueron afectadas de manera anterior y que son imposibles de modificar. Entonces también tenerlas en cuenta, y que una variable de calidad me va, genera hipótesis verificables, o me ayuda a desarrollar una política de salud, o me ayuda a planear y brindar salud, planear y brindar cuidado de la salud, o me ayuda a prevenir y a controlar una enfermedad, esto que decíamos recién, por ejemplo, de los adolescentes y las medidas de protección ante, no sé, relaciones sexuales, ¿no? Poder pensarlo desde ese lugar. Y acá último había puesto como un ejemplo, por ejemplo, la edad. Sería si pensamos en esto, una variable de calidad. La edad, ¿sería una variable de calidad? Por lo general siempre decimos que la edad está incluida en todos los estudios, porque los ciclos de la vida, los ciclos etarios de la vida, difieren, y son diferentes los procesos de salud-enfermedad que se viven en cada una de esas etapas. Entonces, ¿por qué sí sería un ejemplo de una variable de calidad? Porque se puede medir en forma precisa. ¿Qué dicen ustedes? La edad. Si la definimos, ¿cómo la vamos a medir? ¿Se puede medir de forma precisa? Ahí estoy hablando frente a un montón de cuadraditos que no contestan. Sí, se puede medir de Sí, se forma puede, precisa. sí, sí. Bien. ¿Es buena para mostrar diferencias poblacionales en su experiencia de enfermedad? Sí, porque no es lo mismo que yo trabaje con un grupo poblacional de adultos mayores, o como les decía recién, en un grupo de adolescentes, no sé, que concurren a la escuela media, por ejemplo. Dice, ¿qué diferencias subyacentes hay subyacentes entre las personas? ¿Qué diferencias subyacentes entre las personas refleja la edad? Y sí, depende de la edad, también va a haber diferencias en estos grupos poblacionales. ¿Cómo pueden estas diferencias ser usadas para avanzar en el entendimiento de una causa de enfermedad, o políticas de salud, o planificación del cuidado de salud? Por ejemplo, hay un montón de enfermedades que sabemos que se manifiestan, sobre todo, principalmente en la tercera edad, o los adultos mayores, ¿sí? Mayores de 60. Entonces, también poder pensar que los ciclos de las enfermedades, hay cuestiones que pueden ser evitables. Digo, esto que se trabaja sobre no sé, el cáncer de próstata. Es muy habitual que las personas mayores, los hombres mayores, tengan cáncer de próstata. Pero bueno, esto me tiene que dar algún dato, de poder pensar, bueno, si estoy como gestor de políticas de salud, ¿qué tengo que hacer con esa población mayor, entendiendo que para el sistema de salud es súper costoso el abordaje o el tratamiento del cáncer de próstata? ¿Podemos hacer algo antes? ¿Cuáles son los factores de asociación o los factores de posición que hacen que el cáncer de próstata se manifieste en los adultos hombres de determinada edad? ¿Qué cosas podemos hacer para planificar el cuidado de la salud? ¿Hay cosas que podemos hacer preventivas? Digo, en las mujeres está como bastante instalado, al menos socialmente, esto del, para prevenir el cáncer de útero, hacerte el Papá Nicolau. Bueno, ¿qué tipos de políticas de salud yo tengo que aplicar si sé que eso me va a ayudar a mantener la salud de las mujeres a partir de determinada edad? ¿No? De poder pensar, la idea es que nos ayuda a pensar cómo mejorar las condiciones de salud de la población, y para eso es para lo que sirve la epidemiología, ¿sí? Bueno, creo que esta es la última diapo que hice, sí, no quería ser tan larga, pero bueno, más o menos se entendió. La idea era un poco introducirlos en lo que era la epidemiología, hacer como un recorrido súper veloz, para que no sea tan aburrido. Pero bueno, después vamos a ir viendo lo más interesante va a ser después ver qué aplicaciones tienen, esto que decíamos que no hay una epidemiología, hay varias epidemiologías, cómo posicionarse, y bueno, y por hoy no los quiero aburrir más, y era un poco esto, que apenas se libere la PETCO, le subimos este librito, que es donde yo saqué la info para hacer la clase, en digital, se la subimos ahí a la unidad número 2, va a ser la clase 1, les subimos las diapos y les vamos a subir esta clase grabada, ¿sí? No sé si ha quedado alguna duda. Mañana acuérdense que nos juntamos a las 6 de la tarde, acá de forma virtual, para... Me están preguntando el parcial, pero no se
Dejo de grabar, así ya se me empieza a bajar a la compu.